Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este webinar de la Academia Pirani. Para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes para que puedan aprender más sobre este tema que hemos preparado, que es específicamente riesgos operativos en México. Muchas gracias por conectarse y precisamente para hablar de este tema, hoy está con nosotros Luis Enrique Álvarez, quien es experto en gestión de riesgos, también en ciberseguridad y actualmente es Country Manager de Pirani en México. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Moni, buenos días a todos nuestros el auditorio y las personas que hoy nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Claro que sí, Luis Enrique. Y por supuesto, el tema que has preparado esperamos que sea de mucho interés para todos los asistentes, que entre otras cosas vamos a conocer un poco sobre cuál es esa actualidad de riesgos tanto en el mundo como en Latinoamérica y específicamente en México y algunos buenos elementos para una adecuada gestión. Entonces, muy bienvenidos todos. Y antes de darle de nuevo la palabra a Luis Enrique para que nos cuente más sobre los temas que vamos a ver hoy, tengo un par de invitaciones que hacerle a todos los asistentes. Y primero es que si durante la exposición que va a hacer Luis Enrique tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran resolver, nos pueden hacer llegar sus dudas, sus inquietudes a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante, antes de terminar este webinar, vamos a tener un espacio para responder algunas de esas preguntas que ustedes nos envíen. Les pido por favor que lo hagan solo por allí y no por el chat, porque va a ser mucho más fácil poderlas ver, poderlas encontrar y así poderlas hacer a Luis Enrique y van a tener más chances de que sean resueltas esas inquietudes. Por otro lado, les recuerdo que ya está disponible nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2024. Si aún no lo conocen, no lo han descargado, los invito a hacerlo para que puedan conocer, entre otras cosas, cuáles son esos principales riesgos a los que se van a ver expuestas las organizaciones latinoamericanas este año. También van a encontrar buenas prácticas para gestionarlos y van a poder ver cuáles son esos retos que enfrentan las áreas de gestión de riesgos. Entonces, muy invitados a que puedan conocer los resultados de este estudio. Por el chat, en un momentico les voy a compartir el link para que lo puedan descargar. Por otro lado, recordarles que en Pirani tenemos el plan Free. En este plan les permitimos a ustedes poder gestionar los riesgos de sus organizaciones de una manera muy simple, de una manera eficiente y hacerlo pues sin límite de tiempo y gratis. Entre otras funcionalidades, les vamos a permitir la identificación de procesos, también la evaluación de los riesgos y establecer los controles para esos riesgos. Entonces, si aún no conocen nuestro plan free, si no lo están aprovechando, los invito a crear su cuenta, es gratis, no tiene límite de tiempo y van a poder empezar a gestionar sus riesgos de una manera mucho más simple. Entonces, también en el chat en un momentico les comparto el link para que si no han creado la cuenta, lo puedan hacer gratis. O también, si prefieren, pueden agendar una corta reunión con uno de nuestros expertos para conocer más sobre las diferentes funcionalidades y también los diferentes planes que tenemos para ayudarlos a hacer la gestión de riesgos en sus empresas. Aquí les estoy compartiendo un QR para que puedan agendar esa reunión si están interesados en profundizar más en lo que tenemos para ustedes, para ser ese aliado que los acompaña en la gestión de riesgos de sus empresas. Entonces aquí pueden agendar esa corta reunión de solo 15 minutos. Finalmente, recordarles que tenemos la comunidad Pirani. Este es un espacio que hemos creado para interactuar con otros profesionales de la gestión de riesgos, también para resolver inquietudes, para estar enterados sobre los diferentes eventos que suceden en nuestra industria. Entonces, invitados a unirse, por ejemplo, mañana, que es el último miércoles del mes,
tenemos nuestro en vivo en el que nuestro invitado Andrés Darío Larte va a estar compartiendo más y va a estar reflexionando sobre un tema bien importante como lo es la seguridad de la información. Entonces, por el chat les voy a dejar el link para que si aún no se han conectado a esta comunidad, no están ahí, puedan unirse y puedan participar de estos espacios que creamos, también de conocimiento, también de compartir, de resolver dudas. Allá los esperamos. Eh, por ahora, Luis Enrique, esos son todos los avisos que tengo para nuestros asistentes. Esperamos entonces que este contenido que ha preparado Luis Enrique sea de mucho valor para todos y adelante entonces con tu presentación. Muchísimas gracias, Oni. Permítame un segundo, les comparto pantalla para que estemos en línea. Perfecto, ya están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Adelante. muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de estar en un webinar de Pirani en toda esta parte de lo que es el tema cultural. Hoy vamos a ver cuál es ese entorno de la gestión y los riesgos operativos para México, porque es un año muy curioso para México y ahorita vamos a ir viendo cómo van esas tendencias, cómo se van desenvolviendo. Vamos a ver el entorno actual, vamos a ver esas tendencias que les comentaba, algunos elementos de lo que es la gestión de riesgos, tanto básica como avanzada, y los retos que nos esperan para todas estas personas que estamos en el tema de la gestión de riesgos y en la parte de la que es cultura de gestión de riesgos. Voy a presentarles una lámina que es muy curiosa porque en otra plática yo les comentaba que hace 6 meses aproximadamente yo daba esta plática donde les decía cómo nos veía el Foro Mundial de Riesgos, cómo veía esos riesgos que estaban a nivel del mundo, y ponían a la ciberseguridad en el número 7 en los próximos 2 años y la bajaban a un octavo lugar en los próximos 5 años. Y efectivamente había temas como cambios climáticos, temas geopolíticos inmersos. Y cuando voy a principio de mes y veo la lámina y la actualización que hace el foro, vemos que la ciberseguridad o temas de seguridad informática o cibernética, pues no fue lo que comentaron ellos ni lo que habían proyectado. Y está en cuarto lugar. Y yo creo que si se hubieran esperado o este estudio lo sacan en 6 meses, la ciberseguridad ya estaría tranquilamente en el top 3 de esos riesgos importantes a nivel global, a nivel mundial. Entonces, por eso me gusta dar esa tendencia e irnos centrando en estos espacios porque no están para nada alejados de la realidad. ¿Qué nos dicen algunos expertos en cuanto al entorno de Latinoamérica? Porque es algo bien importante. Entonces yo veía lo que nos decía el Instituto o la Fundación de Auditores Internos, y coincide con muchos de los analistas, ¿no? Veía yo a Gartner, veía a IDS, veía a KPMG, y todos están, salvo alguno que otro punto, todos están muy alineados en el tema de que la ciberseguridad es el riesgo número uno que hoy hay para Latinoamérica. Temas de cambio climático hoy están afectando los temas de operatividad de las organizaciones y entonces también ya está catalogado como un riesgo alto. Temas de continuidad de negocio también es un tema que está muy a la mesa a nivel Latinoamérica. Todos los cambios regulatorios que está habiendo para tanto riesgos financieros, riesgos operativos, de seguridad de la información, todo el tema de compliance. Y algo bien importante para específicamente el tema del continente latinoamericano o América Latina. Todo el tema geopolítico. También es un jugador muy importante en esta ecuación. Si nosotros focalizamos y vemos de forma global o lo dividiéramos, América del Norte, la preocupación que tiene, y América del Norte, llámese Canadá, Estados Unidos y México, tienen un porcentaje muy alto de preocupación por temas de ciberseguridad. Vamos a entrar en detalles. Pero también es un énfasis muy importante en todo el tema del capital humano. Entonces también lo pongo ahí en la mesa porque va a ser un jugador importante en este entorno actual. Si vemos todo lo que es la parte de Latinoamérica, hay una mayor preocupación por temas de incertidumbre geopolítica, por temas regulatorios, como veíamos, y temas de interrupciones digitales.
Y en temas de interrupciones digitales, cabe mencionar que para Latinoamérica está envuelto el tema de continuidad de negocio específicamente, todo el tema de todo lo que es la parte de la integración de nuevas tecnologías y todo el tema de inteligencia artificial, que también es un tema que vamos a tocar ahorita a detalle. Pero esto es cómo se comportaría la fotografía de la parte de Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando le hacemos un zoom y vemos ya la parte? Bueno, déjenme hacerles un comentario. Esto es el entorno de lo que dicen los encuestadores, pero ¿qué dicen los expertos en gestión de riesgos? Y esto es algo que van a ver ustedes en el estudio de gestión de riesgos de Pirani. Para Pirani y todo ese estudio que hicimos, coincide también en que el tema más importante o el top 5 de los riesgos en el 2024 para Latinoamérica es la ciberseguridad. Nosotros, como manejamos más temas de normatividad y compliance, también hay una fuerte componente de todo lo que es la parte de riesgos financieros. Obviamente también está inmerso el tema de continuidad y cumplimiento regulatorio, continuidad de negocio y esa parte que les comentaba de riesgos financieros, que viene mucho de la mano y que vamos a tocar con temas de fraude y delitos financieros de forma específica. Si hacemos el zoom para el entorno de México, tenemos, y muchos de los analistas coinciden en que el tema de ciberseguridad es un tema que está en boga. Tenemos ejemplos de la próxima semana con la filtración de datos que hubo de periodistas, pero bueno, entraremos a detalle. Todo el tema de compliance también viene muy fuerte para México, para temas de México. Temas de privacidad de la información, pues es un tema que está muy candente. Entonces también vamos a tocar la parte geopolítica, la parte de la inseguridad, que es un componente muy específico del mercado mexicano, y todos los temas de cambio climático, que también tenemos ejemplos, vamos a decir, los desafortunados, pero que se materializaron lo que fue el año pasado. Entonces, vamos a ver esta parte. Cuando hablamos de temas de ciberseguridad o el entorno actual de México, vamos a ver que existe un tema que es bien importante, todo el tema de los vectores de ataque que hay en temas de ciberseguridad para México. Y aquí es un punto que sí quería yo tocar, no voy a entrar a detalle con estos temas, pero sí puse también un concentrado de esos vectores de ataque que están muy en boga y que están pegándole al mercado mexicano y que es algo que vamos a tener que lidiar lo que es este año. Y todos hablan en tema número 1 del tema del phishing y el tema de ingeniería social. O sea, hay técnicas muy avanzadas que están sucediendo ahorita con temas de inteligencia artificial, pero bueno, el phishing es una amenaza muy importante. Todo el tema de amenazas internas. Hoy no hemos podido erradicar esta parte, es algo que se ha ido mitigando a través de los años, pero hoy tenemos que todavía sigue habiendo amenazas internas y amenazas internas, llámese específicamente a todos esos empleados o todas esas personas que tienen un nexo con la organización y que desde dentro vulneran todo lo que es la privacidad y la confidencialidad y la seguridad de la información. Entonces, también es un tema bien importante el tema de las amenazas internas. Les digo, ha ido o hay una tendencia a ir mejorando los porcentajes, pero sigue siendo un punto bien importante esta parte. Todo el tema de amenazas persistentes avanzadas, el famoso APT. Aquí hay un énfasis importante porque esta parte se está haciendo más sofisticada y está siendo muy específica. Recordemos que es un término que se utiliza para todo lo que son las intrusiones o equipos, pero que se establecen a largo plazo, que están ahí escondidos estos troyanos, que están escondidos aquí todos estos códigos maliciosos, con el único objetivo de estar sacando información. Entonces, hoy cada vez esta parte son más sofisticados porque van mutando, entonces es muy difícil que los dispositivos estén haciendo ese análisis y estando detectando este tipo de amenazas, entonces es algo también con lo que vamos a tener que estar lidiando. Obviamente el tema de infraestructuras críticas también es un tema que está muy candente. Los ciberdelincuentes están visualizando en temas de cómo pegarle a los gobiernos, en temas a sus infraestructuras, a temas también de carriers, a temas de todos esos proveedores de servicios para la comunidad importantes. Entonces, también se ha visto un alza importante en temas de infraestructuras críticas. Obviamente, los ataques de fuerza bruta son un tema que siempre ha estado en boga. Hoy son más sofisticados. ¿Por qué? Porque
empiezan a meter esos códigos maliciosos a las computadoras de nosotros, que les sirven a los atacantes, valga la redundancia, para que ataquemos nosotros desde nuestro dispositivo a todos estos servidores sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces es algo también que está como uno de los vectores de ataques principal. Temas de ciberespionaje, esto es algo que ha tenido un incremento sustancial en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque hay mucha información que está disponible en la dark web de empresas y que nosotros ni siquiera nos hemos percatado. Temas de ciberterrorismo, con todo este tema de las guerras, con todo este tema de cómo empezamos nosotros a exponer entre países, entre situaciones, también es una parte que se está incrementando. Lo puse como entorno actual para México, porque ya hay indicios de ataques de ciberterrorismo y de ciberespionaje que están muy presentes y que están en boga. La parte de todo lo que es la reutilización de credenciales, el famoso credential stuffing, esto también es un tema bien importante porque analistas dicen que en la dark web hay muchas credenciales robadas y que están vendiéndose. ¿Y cuál es el problema con este tema cuando lo manejamos? Acuérdense de algo importante. Aquí los terroristas capturan la información o todos esos passwords y nosotros, bien hecho o mal hecho, tenemos la misma contraseña para diferentes plataformas o para diferentes aplicaciones. Entonces, al tener una, ellos empiezan a tener acceso a más información o a más dispositivos de nosotros. Entonces, también es algo que está creciendo fuertemente. Todo el tema de inyección de código SQLS también es algo que se está haciendo más sofisticado. Hoy, independientemente de las tecnologías que hay, es algo que está también incrementándose. Y ahorita vamos a ver algunas cuestiones más específicas sobre este tema, pero también es algo que está impresionantemente fuerte. Y como número uno, por eso lo dejé hasta el final, todos coinciden en que el ransomware sigue siendo la amenaza número uno dentro de todo este tipo de vectores de ataque de tecnología. Y se hacen más sofisticados por el componente de inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con ransomware sofisticado? Porque incluso aquí el esquema de ataques y de comercialización, digo yo, ha variado fuertemente. ¿A qué me refiero? Hay un grupo de personas que se dedican a controlar, a robar la información y se la venden a otro grupo directivo para que él realice los ataques o realice todo este secuestro de la información y pida dinero por ellos. Entonces ya hasta se han segmentado los mercados en esta parte y en algunos otros vectores de ataque. Gente que roba la información y dice ahí está disponible para quien la quiera. Hay otra gente que dice yo la quiero, la compro y adelante. Entonces también es algo importante de tener en cuenta y de estar viendo de forma oportuna. Cuando estamos hablando de temas de cumplimiento, aquí también hay componentes que están afectando fuertemente al entorno actual en México. ¿Y a qué me refiero? Me encantaría decirles a todos los que estamos aquí que en temas de cumplimiento laboral, pues simplemente nos vamos a nuestra ISO 45001 para todo lo que son, todo ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero ¿qué creen? Que para México esa es una de las partes. ¿Por qué? Porque el entorno que tenemos actualmente es la Ley de Protección del Trabajo, la famosa LFTP, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, para que ustedes tengan el contexto, más o menos tiene 44 normas oficiales en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no nada más es pegarnos a una norma internacional, a una mejor práctica internacional, sino que tenemos que ver todo este tema de cumplimiento con estas normas oficiales mexicanas. Y aquí les pongo ejemplos, o sea, estas normas abarcan temas de entornos seguros, de capacitaciones, de consideraciones con los trabajadores, espacios funcionales. Entonces es algo que también hoy tiene mucha relevancia por temas también de toda la parte de home office o esos ambientes híbridos. Entonces es algo también que hoy a México le está pegando esta parte de cumplimiento laboral y que es algo que nosotros tenemos que tener en el radar porque sí es un tema que llegó para quedarse. Todo el tema de cumplimiento fiscal. Aquí, obviamente, el tema regulatorio para la parte de pago de impuestos, declaraciones, todos los FDI que existen de comprobantes fiscales, es todo un tema. El registro de contabilidad también se ha vuelto un factor de riesgo para las organizaciones
por todos estos cambios, por todas estas regularizaciones. Entonces también es un entorno actual para México que se tiene que tener mapeado. Algo que está también en tendencia, todo el tema de cumplimiento ambiental. Aquí también me encantaría decirles a todo nuestro público que ojalá y nada más tomáramos la ISO 14001 para todo este tema de gestión de riesgos ambientales, pero no. Para México también tenemos normas oficiales mexicanas en las que tenemos que darle cumplimiento a todo este tema ambiental. Y es algo también que se está viendo y lo vamos a ver en tendencias. Es algo importante porque eso se está volviendo un diferenciador comercial, empresas que tengan este tipo de cumplimientos sobre regulaciones. Entonces, también es algo del entorno actual en México. Toda la parte de cumplimiento financiero. Aquí es todo este tema porque aquí ya tenemos que ver temas de regulaciones con todo lo que es la Comisión Bancaria de Valores, todo el tema de que estamos viendo riesgos reputacionales en la parte del sector financiero, todo el tema que se está viniendo de tecnologías avanzadas para todo específicamente este sector. Estamos viendo cuestiones de cómo la debida diligencia empieza a tomar partes importantes en este componente actual, todo el tema de evaluación de riesgo, todo el tema de origen de recursos, es algo que está muy en boga también, que también es algo en que hay que ponerle foco nosotros como esos gestores de temas de riesgos. Toda la parte de cumplimiento de la seguridad de la información también es un tema que tiene muchos años en México, pero está tomando relevancia o está tomando como un segundo aire. Aquí no nada más hay temas de ISO 27000, aquí hay temas también que para México aplica mucho el tema de COVID-5, todo ese marco o framework de gobierno y riesgo de las tecnologías de información. Cuando estamos hablando, y lo puse como un entorno separado, es un tema también de muy alto foco para México, y foco me refiero a foco rojo, todo el tema de privacidad de la información. Comentaba yo al principio que en estos días tuvimos el evento de que hubo una filtración de los datos personales de 300 periodistas. Imagínense ese riesgo, en donde México es el país número 1 en donde matan a los periodistas. Entonces sí es un tema muy relevante. Y aquí para México, me encantaría decirles también que veamos ahí algunas buenas prácticas en temas de privacidad de la información, pero para fortuna o desgracia tenemos nosotros algo, a lo mejor para las personas que no están en México, pero tenemos algo que se llama el LFP-de-PPP. Todo el mundo nos dirá, bueno, ¿qué es eso? No es otra cosa más que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Así. Y mucho de lo que nosotros no tenemos en cuanto a temas de privacidad de la información es esta parte de los 5 componentes que tiene esta ley. Perdónenme, son 6 componentes. El componente número 1 tiene que ver con todo ese aviso de privacidad. O sea, las organizaciones estamos obligadas a proporcionar a los titulares de los datos que ellos tienen un aviso de privacidad que detalle cómo se recopila la información, cómo se utiliza y cómo protegen los datos. Hasta ahí se quedan muchas de las empresas. Hay otra parte que es el consentimiento. O sea, las empresas y las organizaciones tienen que tener el conocimiento explícito o el consentimiento explícito de los titulares de los datos para poderlos recopilar y poderlos procesar. Entonces, también es algo bien importante. Temas de base de datos. La ley regula, y eso es un punto bien importante, cómo se cree, cómo se administra la base de datos que contienen la información y establece mecánicas o pautas para el manejo seguro de toda esta información. Entonces, allá vamos con 3 componentes que muchas veces no tenemos la conciencia nosotros de que esto existe y de que hay que cumplirlo. Toda la parte de datos personales sensibles, aquí también hay un punto importante porque muchas veces tenemos datos personales y datos personales sensibles y les damos el mismo manejo. Y son cuestiones muy, muy diferentes. Nada más para que tengan ustedes el ejemplo. Los datos personales son todos aquellos que identifican a los individuos. ¿Listo? Los datos sensibles son todos esos temas que ya están hablando de datos biométricos, datos de salud, datos de orientación sexual, o sea, hay una división muy específica
y hay que tenerlo bien claro, ¿eh? Toda la parte de cómo se deben de transferir los datos. También, o sea, aquí hay una parte importante que no es un tema como tan representativo como los anteriores, pero también es un tema importante. Todo ese tratamiento que se le debe dar para estar mandando toda la transferencia de datos entre terceros. Y una parte bien importante, y esto es donde todo mundo nos quedamos aquí. Nosotros, me refiero también como usuario final, nunca hacemos un seguimiento al bloqueo de datos. Y el bloqueo de datos, esa obligación que tienen las organizaciones de eliminar los datos que tienen de las personas cuando se haya cumplido la finalidad para la que fueron recopilados. Nunca hay un seguimiento de esto, las bases de datos se van teniendo en el tiempo. Si yo terminé mi contrato con alguna línea o con alguna carrier, ellos están en la obligación de que termina mi contrato, tienen que dar de baja mis datos y ese seguimiento nunca se hace. Entonces también es algo muy, muy importante en temas de privacidad de la información y que viene para México. Y quizás muchos no sabían, porque de aquí hay un punto importante, pues que nosotros somos miembros de la red iberoamericana de protección de datos. Esta red, o vamos a decir esta asociación, que no me acuerdo si son 17 o 19 países los que están ahí inscritos, tienen todas las bases de la transferencia de datos y cómo se deben de manejar los datos. Entonces, esto es un punto bien importante. Nada más para que ustedes tengan el dato, México asumió la presidencia de este organismo sí, el año pasado, 2023, hasta 2025. Pero de aquí emanaron todas estas reglas de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, también es un link que les voy a dejar, porque es interesante que ustedes vean cómo se gestó todo esto y cómo están todos estos acuerdos también de participación de todos estos países que forman miembros. Entonces, parte importante para este punto. Ambiente geopolítico. Bueno, yo creo que para las personas que estamos en México, este es un tema muy candente, pero para los que no están en México, este año hay elecciones, son las más grandes de la historia de México. Algunos analistas dicen que más de 20,000 puestos a elegir, pero bueno, tenemos todo el tema de lo que es el cambio la votación o las elecciones para presidente. Se cambia toda la Cámara de Senadores y toda la Cámara de Diputados. Entonces, punto importante. Hay, creo que nueve estados los que están también ahí cambiando de gobernación, pero bueno, este es un tema candente, 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 porque aquí sí no tenemos una bola de cristal para saber qué puede pasar en estas elecciones. Y algo del que México no puede quitarse ni va a quitarse es el tema que tenemos esa relación tan cercana con Estados Unidos. Estados Unidos también tiene elecciones para presidente este año. Entonces es algo también que como analistas de riesgos hay que tener nosotros presentes porque lo que pasa en Estados Unidos nos repercute en México y lo que pasa en México también puede repercutir, no en la misma forma que nosotros, pero sí con Estados Unidos y a todo el entorno político y económico. Entonces es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué está pasando con dos puntos específicos para México? El tema de la seguridad. Es un tema que hoy está muy candente, está empezándole a cobrar factura fuertemente a las organizaciones, al grado de que no hay un día en que no veamos temas de están asaltando transportes de las organizaciones, el cobro de piso en muchas de las ciudades. O sea, hay casos en el que no están cobrándole derecho de piso a la tiendita de la esquina, sino agencias de automóviles han tenido que cerrar por estos tipos de temas. O sea, es algo que también está preocupando fuertemente a toda la sociedad y a todo el entorno empresarial en México. El cambio climático es algo que también a las organizaciones les está pegando mucho y están poniendo un énfasis. O sea, lo que pasó en Acapulco hace unos días fue algo que no tenían previsto y que se dieron cuenta, pues, de que no hay mucha cultura en cuanto a prevención de este tipo de cosas. Entonces, es algo que también activó las alertas, todo este tema. El tema de la sequía es algo que está pegándole a las cadenas de producción de ciertos sectores de las organizaciones.
al grado de que están teniendo que voltear hacia otros estados para ver todo este tema y que no les impacte. Entonces es algo que también está fuertemente en todo lo que es la mente mexicana en cuanto también a temas de gestión de riesgos. Este es como que el entorno actual de México, de esos 6 puntos que detectamos nosotros muy críticos y que están afectando o pueden afectar fuertemente todo el tema de riesgos para las organizaciones. Vamos a pasar a esas tendencias que tiene el mercado mexicano porque también son partes importantes de cómo muchas de estas tendencias están empezando a atacar todo este entorno que vimos en cuanto a los riesgos que hay para México. La parte número 1, las tendencias en ciberseguridad. Esto es algo también que hice un numerado de cómo estaban viéndolo los analistas, todo el tema de la ciberseguridad. Y hay un reportaje que me encantó, que básicamente en este punto hizo mi tarea, que fue un estudio que sacó Expansión hace unos días, una semana así, de estas tendencias. Y muchos de los que los analistas ven o estamos viendo precisamente encajan perfectamente en este modelo que manejó Expansión. Y ellos hablan de que el Chief Information Security Officer asume un papel estratégico en la empresa y tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque el CISO va a tener que estar en esos grupos directivos en donde se toman decisiones estratégicas, porque hoy todo va a girar o mucho de las cosas van a girar en un ambiente de tecnología, en un ambiente de TI. Entonces, el papel de ellos es importantísimo y también es algo que vamos a tocar más adelante como Pirani en todos estos papeles que asume el CISO. Bueno, ¿qué otra cosa se ve como tendencia? Toda esta parte de detección, investigación y respuestas de amenaza con inteligencia artificial. También es algo que son tendencias de que muchos de los fabricantes ya están adoptando en todos sus componentes temas de inteligencia y ahorita lo vamos a tocar también aparte. La privacidad como diferenciador competitivo. Yo les comentaba que todas esas empresas que logren garantizar todos estos temas de privacidad de la información va a ser un diferenciador porque los consumidores nos vamos a voltear a decir, esta empresa cumple con todas las directivas que nos piden en cuanto a la protección de mi información y entonces empieza a ser ya diferenciadores a nivel competitivo. ¿Qué otra cosa están viendo ellos? La alta rotación de profesionales de la seguridad. No abunda mucha gente que tengan estos conocimientos y más conocimientos holísticos en cuanto a temas de ciberseguridad. Entonces va a haber una fuerte rotación de personal y va a haber obviamente para este segmento pues ofertas laborales o se va a incrementar el tema de ofertas laborales para este campo. Entonces también es un punto que es una tendencia y que hay que tenerla nosotros focalizada. La parte de Zero Trust como arquitectura también es algo que incluso Pirani maneja desde el último año y medio, 2 años. Siempre hemos hablado de arquitectura Zero Trust. También es algo que ya empiezan a tomarse estos modelos en las empresas mexicanas. Toda esta parte de nunca confiar, siempre verificar, también. Todo el tema de detección de ataques automatizada también es algo que está en tendencia por el uso de todos estos componentes de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un mayor procesamiento de análisis de muchos datos, entonces empieza a hacerse cada vez más sofisticado este tema de detección de ataques automatizada. Lo que yo les comentaba en los vectores de ataque, el ransomware seguirá siendo imparable y así lo manejan. Entonces, también es algo que está en tendencia dentro de todo lo que es el ámbito de ciberseguridad. ¿Qué tenemos para la parte de tendencias en cuanto a la privacidad de la información? Que vimos que también fue una tendencia. Todo lo que es la adopción de mejores prácticas, el uso 37001, que es obviamente en lo que derivó todo ese framework o el marco de Privacy and Design Framework, que era el famoso PBD. Entonces, también es una tendencia en que las organizaciones están tendiendo a tener a este modelo de ISO 37700. Entonces, también es algo que llegó para quedarse dentro del mercado mexicano. En la parte de cumplimiento,
aquí voy a hablar de tres segmentos. La parte de marcos de referencia para todo lo que es el sistema bancario o financiero, no quiero llamarlo bancario, sistema financiero. O sea, ¿qué tendencia hay? Toda la parte de robustecimiento para la ley que regula las instituciones de tecnología financiera, están surgiendo muchísimas empresas en cuanto a temas de fintech. La ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo el tema de PLD, todo el tema de ML, también es algo que va a tomar mucha fuerza este año. Ya viene con esa inercia del 2023, pero hoy es cuando va a tener su clímax en cuanto a toda esta parte. Todos los temas de Gafi, también esas 40 recomendaciones que nos hace, esa recomendación número 1 que tiene, que es todo el enfoque basado a riesgos, también es algo que este año va a tener un fuerte componente. Para la parte de temas de seguridad de la información, todo el mundo hablamos del ISO 27001, qué bueno, es nuestro marco para nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, pero bueno, ahí viene el ISO 27002, que son todas esas recomendaciones que empieza en aplicación en el 2025. Hay que tenerlo perfectamente focalizado porque es algo que también, si van a empezar ustedes con temas de buenas prácticas, es bueno que empiecen desde ahorita con temas de ISO 27002. Todo el tema de 27001, porque todo el mundo hablamos de 27001, pero no hablamos del 27701, que son precisamente todos esos requisitos para establecer y mejorar todos nuestros sistemas de gestión de la información y su privacidad. Entonces, también va a empezarse a hablar mucho de temas de 27701. Entonces, también es algo que hay que tener nosotros conscientes y claros de cuál es esta tendencia. Y todo el tema de SOC 2, que también todo el tema de SOC 2 es algo que llegó para quedarse y son todos esos criterios para la gestión de los datos que hacemos, basados obviamente en seguridad, en disponibilidad, en integridad, pero aquí ya estamos hablando también de procesamiento y de confidencialidad y privacidad de la información. Entonces, si se fijan, o sea, el alcance que tiene, el scope que tiene es mayor en temas de SOC 2, entonces también es una tendencia en temas de cumplimiento para lo que es seguridad de la información. Y por último tenemos temas también, vamos a decir, que están o van a trabajar en paralelo con todas estas tendencias de cumplimiento y obviamente la ISO 31001, todos esos temas de todo lo que es el sistema de gestión de riesgos de las organizaciones, también es algo que hoy va a tener mucha relevancia y ahorita vamos a ver en algunos temas el por qué. Puse el tema de COSO 4 porque muchos los alineamos con temas financieros, pero acuérdense que COSO 4, bueno, COSO en específico, fue creado con tres temas o en relacionado a tres temas. Toda la gestión de riesgos empresariales, control interno y obviamente para temas de fraude. Pero bueno, por eso lo puse como un módulo transversal, igual que el ISO 31001. Y la parte de ISO 37301, todo este tema de gestión de compliance también son temas que están muy candentes y que están en tendencia dentro del mercado mexicano. Entonces, también es algo que hay que tener nosotros perfectamente mapeado y tropicalizado. Viene también el tema del ISO 37301, que es toda esta parte de, perdónenme, 37001 estoy hablando de sistema de gestión de antisobornos y 37301 todo el tema de cumplimiento. Viene también un tema muy especial que quise dejar por aparte porque es una tendencia que está muy presente en México, pero aplica para muchos países de Latinoamérica y sobre todo de la Unión Europea. Todo el tema de ASG o ESG, que es todos estos marcos normativos que comprenden criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, específicamente en este marco de referencia, hay muchas cosas que estamos tocando de lo que vimos arriba de otros marcos de cumplimiento, pero también es un tema que está muy en boga. O sea, estamos hablando de que esta
vamos a decir, este marco de cumplimiento tiene prácticamente 20 años, pero hoy más que nunca está tomando una relevancia importante, al igual que la seguridad de la información y de la protección de datos, está siendo un referente para temas de competencias comerciales, las empresas que adopten este tipo de marcos de regulación o marcos normativos. Tan es el caso que tengo, que me ha tocado ver un par de empresas, algo que no había visto la verdad en muchos años, pero me ha tocado ya ver en dos empresas temas de que tienen un Chief Strategic Officer, que es el que ve toda esta parte de ASG o ESG. ¿Listo? Entonces también es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. En cuanto a temas de continuidad de negocio, creo que si algo nos ha enseñado toda esta parte de cambios climáticos, es de que las empresas ya no necesitan tener únicamente un Disaster Recovery Plan, su DRP. Hay muchas que tenían temas de Business Continuity Planning, un tema de continuidad de negocio, o un tema de business, del management de todo lo que es la parte de riesgos, o sea, la gestión de la continuidad del negocio. Y obviamente estábamos apoyados en la ISO 22301. Esto es algo que hoy en México, en Acapulco, se reflejó. Empresas que no tienen ni siquiera temas de DRP, mucho menos temas de Business Continuity Plan y menos de gestión. Entonces, ya se dieron cuenta que esto es algo que habíamos dejado nosotros, vamos a decir, no en el escritorio, pero no tenía una relevancia importante como la que ahí empieza a tener nuevamente, y obviamente ya englobados en el marco de la ISO 22301, ¿no? Bueno, esto también es una tendencia de negocio, la continuidad de negocio para el mercado mexicano muy importante. Tenemos las tendencias en temas de inteligencia artificial, que era lo que estábamos tocando, que yo les comentaba en láminas anteriores que hemos estado viendo en puntos muy importantes. Pero a ver, ¿cuál es lo que nos dicen todas estas firmas de consultoría importantes? Que la inteligencia artificial va a tener tendencias e impactos muy fuertes en todos los temas de gestión continua de la exposición de amenazas, el famoso CETEN. Ya saben, todo este tema de CETEN, de Continuous Threat Exposure Management, es algo que la ISO 31000 tiene desde hace muchos años, pero bueno, hoy le están dando un énfasis con las siglas. Entonces también es un tema muy importante en cuanto a temas de detección, manejo y respuesta a toda la exposición de amenazas. Para que tengan ustedes una idea en la parte de desarrollo asistido por inteligencia artificial, esto es algo que estamos viendo ya en el 2023. Hay algunos estudios que hablan que el 10% de todos estos desarrollos que se hacen en aplicaciones o en sistemas están asistidos por inteligencia artificial, pero ellos están viendo que 5 años, 4 años para el 2027, 2028, el 75% de todos los ingenieros o desarrolladores de software o de aplicaciones estarán utilizando inteligencia artificial asistida. Entonces, también es algo y una tendencia que hay dentro del mercado mexicano porque hay empresas que ya están empezando a adoptar estas prácticas de desarrollo asistido. Temas de predicción en el comportamiento del consumidor. Bueno, yo creo que esto lo hemos experimentado en el último año de una forma muy fuerte, como toda esta parte de inteligencia artificial y a base de algoritmos más complejos puede analizar grandes volúmenes de información, hacer predicciones y ver tendencias. Y entonces ya trae con una aproximación muy alta el tema de predicción de cómo vamos a estar comportándonos los consumidores. Entonces, también es algo con lo que hay que lidiar porque estas tendencias pueden ser tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Entonces, también es una fuerte tendencia que hay que tener nosotros en el foco. Bueno, aquí dejamos toda la parte de todo lo que es el entorno para México, todo lo que es las tendencias que hay. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí vamos a decir, pues son muchísimos normativas, muchos ISOs, muchos puntos que ver. La buena noticia es que vamos a tener mucho trabajo este año
y a este trabajo en cuanto a todo lo que es el mundo de la gestión de riesgos, es ver, oye, ¿cómo tengo yo las herramientas? Al igual que en los puntos anteriores vi esa tendencia, una tendencia que dejé para el final es que muchas de las empresas este año ya están convencidas de empezar a invertir en plataformas tecnológicas de gestión de riesgo. Porque toda esa información que vimos, todas esas normativas, todos esos temas de compliance, todos esos temas de buenas prácticas, es imposible manejarlas en Excel ya. O sea, ya no se puede. Porque aparte ya no estamos tocando áreas específicas, ya estamos hablando de toda la gestión de riesgos y cultura de riesgos a nivel organizacional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hoy les voy a dar yo a ustedes esos elementos básicos cuando estamos en el mundo de la gestión de riesgos y esos elementos ya avanzados cuando estamos hablando de lo mismo. Y aquí empezamos con todo el entorno de riesgo. Si yo hablo de esas 5 o 6 etapas que muchos de documentos hay en cuanto al mundo de la gestión de riesgo, tenemos como parte esencial toda esta comprensión del riesgo. Nosotros hoy más que nunca necesitamos entender y comprender y cómo manejar esos riesgos que hoy están surgiendo, que ya tiene la organización per se por su trabajo, por su segmento, y todos esos riesgos externos que hoy están rondando a nuestro entorno. Entonces, aquí tenemos una de las primeras directrices cuando estamos hablando de gestión de riesgos. Luego tenemos el contexto y el alcance. Toda esta parte de establecer esos criterios de riesgos, esas evaluaciones que vamos a seguir, el tratamiento, algunos temas de procesos, pero sobre todo entender los contextos internos y externos en cuanto al alcance del riesgo. ¿Qué otro componente tenemos importantes que nos marcan esta gestión básica? Todo el tema de identificación del riesgo. Y aquí estamos hablando de encontrar, reconocer y escribir ya esos riesgos y cómo me van a impactar en cuanto a los objetivos de la organización. Entonces, también tenemos que tener esta parte clara, tenemos que tenerla abierta, porque aquí ya también hay una gestión en donde estamos hablando de muchas áreas de la organización que estén inmersas en este proceso de identificación del riesgo. Tenemos la parte de ese análisis del riesgo. O sea, preguntas tan simples como ¿qué me puede pasar? ¿Cuándo me puede pasar? ¿Y cómo me puede pasar? Son las que tenemos que reflejar en toda esta parte de análisis de riesgo. Aquí también ya empezamos a ver si son riesgos financieros, legales, reputacionales, políticos, económicos. Bueno, hay una gestión adecuada de esta parte. Y luego, por último, a nivel básico, tenemos la evaluación y la valoración del riesgo. Aquí ya estamos viendo el análisis del riesgo, su frecuencia y su impacto, y ya estamos generando toda esa parte del mapa de calor. ¿Qué recomendaciones son las que hace Pirani cuando estamos hablando de toda esta parte? De que debemos empezar con una gestión integral un poco más avanzada en cuanto a las gestiones de riesgo. Y nosotros siempre hablamos de que antes de que estemos viendo estas conciencia y que yo tenga la comprensión del riesgo es, oigan, necesitamos construir ese equipo de gestión de riesgos. Y cuando estamos hablando de construir este equipo de gestión de riesgos, estamos hablando de esas personas que tienen esta capacidad de entendimiento de todo lo que es el negocio de la organización, que tienen bien esta parte de identificación de qué procesos, cuáles podrían ser esas causas o consecuencias o amenazas y vulnerabilidades que pudiésemos tener. Entonces, aquí empezamos con la construcción del equipo. Y nosotros siempre recomendamos que la construcción del equipo debe de ser desde la más alta esfera, desde el director general hasta los diferentes directores, gerentes, pero tiene que venir y emanar como el equipo a construir nosotros para el tema de gestión de riesgos. Después nosotros también sugerimos que hagamos un levantamiento de esos procesos, de esos riesgos y el inventario de activos. O sea, nosotros tenemos que tener claros cuál es nuestro inventario, cuáles son esos procesos, para poder comprender o tener una conciencia de esos riesgos que pueden gestarse por estos procesos,
por estos inventarios de activos o por esos recursos con los que cuenta la organización y obviamente el entorno externo e interno. Entonces, nosotros también hacemos toda esta parte de concientización. ¿Qué otra parte tenemos nosotros también como componente? Lo que yo les comentaba, nosotros tenemos que tener claro cuáles son esas amenazas o vulnerabilidades, si estamos hablando de TI, pero si estamos hablando de riesgos operativos, esas causas y consecuencias de todo el contexto y la comprensión de los riesgos que hoy tenemos o de la identificación de los riesgos. Obviamente, seguimos con la identificación del riesgo, el análisis, la evaluación que ya hemos platicado, y aquí entramos nosotros a la parte de la evaluación de los controles. Aquí ya tenemos que ver nosotros esas variables de diseño del control, de ejecución del control, si estamos hablando de diseño, ese tipo de control, la ejecución, si está documentado, si hay evidencias. Toda esa parte de construcción para ir desarrollando su solidez son las que tenemos que ver. Si estamos hablando de variables de ejecución, si hay eventos asociados, si el diseño es efectivo, si el tiempo establecido es el correcto, todas estas prácticas que nos dice la ISO 31000. Y por último, el monitoreo continuo. Esta evaluación constante a los riesgos y a los controles que tenemos nosotros para realmente tener un sistema de gestión. ¿Qué parte importante damos nosotros también cuando ya tenemos esta parte bien identificada, bien procesada, con un alcance, con una metodología definida, que hay que empezar a ver para migrar hacia una cultura de gestión de riesgos? Obviamente la gestión de incidentes o de eventos es un punto importante para que no todo le llegue al responsable de riesgos, sino que la organización pueda reportarlos desde todas sus unidades de negocio, desde todas sus áreas de negocio. Tenemos que hablar ya de cuestiones de capacitación al personal. En el estudio de Pirani que hacemos de este 2024, una de estas quejas que tienen la gente de riesgos es que no hay una capacitación o las organizaciones no le invierten al tema de capacitación del personal en cuanto a sistemas de gestión de riesgos. Entonces es algo también que nosotros podemos empezar o tenemos que ver cómo vamos a soltar estos temas. Temas de revisiones periódicas y actualización periódica de todo lo que son nuestros riesgos, el de estar recalculando, reclasificando los mapas de calor y obviamente la parte importante. Y la dejo como última parte porque en algunos casos es la menos costosa y es la que más impacto tiene en el mediano y en el corto plazo, que es todo ese programa de concientización de la organización, de las personas. O sea, estamos tan inmersos en el día a día, en la gestión de esos incidentes, de esos riesgos, de esos eventos, que dejamos muchas veces de lado temas de concientización. Pero si nosotros le dedicamos un espacio a temas de concientización, créanme que se van a mitigar en un número importante toda esa carga administrativa que hacemos nosotros cuando estamos gestionando riesgos. Entonces, yo la pongo como un punto importante todo lo que es la parte de programas de concientización y es algo en lo que hay que tener mucho foco también en cuanto a estos temas. ¿Cuáles son esos retos que enfrentan las organizaciones para este 2024? Bueno, el primer reto que enfrentamos, ese enfoque de 360 grados de las organizaciones en que incluya las personas, los procesos y la tecnología. Todo esto va a desembocar en plataformas de gestión de riesgo. Si nosotros queremos ser exitosos en la gestión de riesgos, tenemos que involucrar estos tres componentes sí o sí, personas, procesos y tecnología. Y el resultado es una plataforma de gestión de riesgos. Ese es el reto número uno que tienen las organizaciones y que están manifestando en cuanto al mercado mexicano. Cultura de riesgo en todas las organizaciones. Todas las mejores prácticas, hoy COSO, ISO 31000, GAFI, todas estas nuevas normativas de cumplimiento de ISOs, todo, o la mayoría de todas, tiene un enfoque basado en riesgo. Las organizaciones tenemos que empezar a ver toda esta parte estratégica con un enfoque basado en riesgo. Entonces, también es uno de los retos que tenemos nosotros. El último reto, yo les hablaba el rol importante que tiene el CISO, pero cuando les hablaba de que
todos los temas de gestión de riesgo inician con ese grupo de trabajo. Aquí yo me refiero a que nosotros tenemos que integrar a la alta dirección en todos estos comités, en todos estos equipos de trabajo, porque hoy se ha vuelto relevante en que el CISO, el CIO, el oficial de cumplimientos, el de riesgos, el de jurídico, el de recursos humanos, hablen el mismo idioma cuando estamos hablando de gestión de riesgos. Hoy vemos, y estoy hablando de empresas mexicanas, pero estoy muy seguro que en Latinoamérica también cojean del mismo pie. Hoy vemos un área de riesgos que maneja su matriz en Excel, su metodología. Dentro de la misma organización vemos al de gestión de riesgos de seguridad de la información que maneja su Excel y su metodología por separado. Hoy tenemos al auditor y al contralor que manejan sus auditorías o sus sistemas de gestión de auditorías también por separado. No se hablan, no hay una comunicación. Hay que integrar a las áreas y la integración de las áreas empieza con los líderes. Entonces, ese también es un reto, lo tienen las organizaciones y yo no creo que únicamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y con esto doy por terminado esta charla. Si gustan, pasamos a todo lo que es la parte de interacción con Pirani para que vean lo fácil que es ir integrando todo esto de lo que hablamos, porque esta es la buena noticia, que hay una plataforma tecnológica que contempla todas estas aristas que hemos estado viendo y que hacen fácil esa gestión de riesgos para todos los que estamos inmersos el día a día gestionando riesgos. Yo empecé hablándoles de que algunas de las recomendaciones de Pirani cuando estamos hablando del mundo de gestión de riesgo era poder integrar a las diferentes áreas, a los diferentes personajes de las organizaciones. Bueno, Pirani nos permite que de una manera muy fácil nosotros podamos integrar a todos estos roles, a todas estas personas que van a estar interactuando con la plataforma. Aquí vamos a crear nosotros o podemos crear esos usuarios, definir sus roles, sus perfiles, qué pueden hacer, qué no pueden hacer dentro de la plataforma. Entonces aquí ya estamos garantizando temas de integridad de la información, de seguridad, de que cada quien vea únicamente el pedazo que le toca del proceso. Entonces esta parte se puede hacer con Pirani. Yo les hablaba de esa parte de identificar los riesgos, de que las empresas tienen que empezar a definir cuáles son esos riesgos que están ahí a nivel organizacional. Y aquí Pirani nos permite que a través de una integración con ChatGPT nos pueda sugerir los riesgos. Si la gente o el área no tiene muy claros esos riesgos, yo puedo preguntarle aquí a Pirani mi tipo de industria sobre qué proceso y ellos me hacen la recomendación de los riesgos que hoy están dentro del sector a nivel global. Pirani me permite también empezar a ver todo este proceso de cómo voy a medir yo el riesgo, mi frecuencia y mi impacto. Y el nivel de impacto lo puedo hacer por múltiples variantes. Yo desde aquí puedo empezar a asignar si este riesgo va a tener un mayor peso reputacional, operacional, financiero, ambiental, o las variables que yo defina como organización. Entonces, ese es un punto importante. Obviamente puedo calificar la frecuencia del riesgo también, de acuerdo a mi metodología, a mi apetito de riesgo, la descripción. Y aquí vean cómo empezamos ya a hablar de temas de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque aquí la plataforma me permite empezar a ver si este riesgo va a afectar la continuidad del negocio para yo tenerlo mapeado y clasificado. Obviamente tenemos un repositorio de información para nosotros sustentar el por qué es el riesgo. Aquí vamos a tener campos como el tipo de riesgo, si es de liquidez, de seguros de mercado, lo que ustedes quieran, el tratamiento que le vamos a dar al riesgo, si lo vamos a transferir, a mitigar, a aceptar. Y de aquí para abajo podemos crear nosotros formularios de acuerdo a las necesidades que nos competen como organización. Entonces aquí también estamos cumpliendo con toda esta parte que yo les mencionaba. Aquí vamos a ver causas y consecuencias también de estos riesgos. Pero la parte importante, yo les hablaba también de que hay que empezar la construcción de los procesos. Aquí la plataforma me permite ir desarrollando, creando mis procesos para toda esta parte de definiciones si van a ser procesos misionales, estratégicos o de apoyo, si vamos a jerarquizarlos, porque a lo mejor tenemos macroprocesos, subprocesos o procesos, la evidencia, obviamente.
Aquí podemos nosotros asignar responsables, pero hay algo importante que también yo les decía, que era esta parte de la evaluación de la criticidad de los procesos. Pues también ya estamos hablando de temas de continuidad de negocio. Aquí estamos hablando que lo puedo definir por el tiempo máximo tolerable de interrupción o hacer un zoom y verlo por actividades críticas. Entonces aquí yo puedo determinar si este proceso me va a afectar algún tema regulatorio contractual, algún cliente externo, algún tema de imagen o reputación sobre los ingresos o algún cliente interno. Entonces, esta parte también la podemos desarrollar fácilmente con Pirani. Me voy a brincar porque también le hablaba yo cuando estábamos hablando de sistemas de gestión de seguridad de la información, el famoso CETEM. Oye, tengo que ver la criticidad de mis activos. Bueno, Pirani esto lo hace mucho tiempo. Nosotros dentro de la plataforma, cuando estamos viendo la clasificación de los activos informáticos, nosotros podemos crear aquí el nombre, la criticidad de ese activo informático, el tipo de activo informático si es, no nada más hardware o software, sino personas, servicios, redes. Puedo asociarlos a amenazas y vulnerabilidades, que era lo que veíamos también en esta parte de esta metodología, toda la parte de procesos, riesgos. Podemos ver el manejo de incidentes en el sistema de gestión. Si lo vemos desde el punto de vista operativo, en lugar de incidentes, pues serían eventos. También tenemos repositorios para estar nosotros haciendo toda esta parte de gestión de eventos, también como una plataforma amplia. Yo les hablaba de la definición de los controles y su solidez. Desde aquí, Pirani, también nosotros podemos empezar a ver la solidez de control. Yo les hablaba del diseño y de la ejecución, que había que tener estas clasificaciones. Bueno, aquí tenemos el tipo de control, la ejecución, le damos el peso y el por qué esa ponderación, si está documentado, si hay evidencias. Cuando estamos evaluando el control, estamos hablando de que si hay reportes, si el diseño es efectivo, la evidencia. Estamos hablando de causas y consecuencias, de responsables, lo podemos asociar a riesgos. O sea, la verdad es una plataforma muy versátil con la que podemos estar jugando con información. Si ustedes están en una lluvia de ideas y nos dicen, oye, vamos a definir primero cuáles son los riesgos estratégicos o riesgos y después vamos viendo procesos y después vamos viendo controles, la plataforma nos permite que nosotros vayamos construyendo o haciendo esa sintaxis de información como la vayamos teniendo. Si primero tenemos riesgos, podemos gestionar riesgos y después asociarlos a procesos, a causas y consecuencias, a controles, a planes de acción. Si vamos empezando por proceso, lo podemos hacer por proceso. La plataforma es versátil en todo ese uso de cómo se va llenando la información. Yo les platicaba o hablamos de muchísimas normativas que hay que cumplir en cuanto a todos estos retos, entorno y tendencias del mercado mexicano. En la plataforma de gestión de riesgos nosotros podemos empezar a ver estas normas, si son normas internas, si son normas externas, el avance que tenemos, si esta norma nos va a pegar o va a haber una causa o consecuencia o algún riesgo por incumplimiento, por no certificación, por no tenerla. Estábamos hablando de temas de riesgos financieros. La plataforma también cuenta con una plataforma de gestión de riesgos para la parte financiera. Yo les hablaba de factores de riesgo. Entonces, también la plataforma me permite identificar estos factores de riesgo cuando hablamos de temas de riesgos financieros. Toda la parte de segmentación que tenemos en cuanto a clientes, contrapartes, canales, productos. La verdad es una plataforma muy versátil y me permite puntos muy importantes, que yo pueda gestionar de una manera centralizada todos los riesgos organizacionales de la empresa. Entonces, aquí puedo tener yo reportes para la alta dirección, los puedo tener para toda esta parte de personas o de segmentos. Si únicamente quiero ver la parte que le corresponde al de seguridad de la información, al de compliance, al de riesgos operativos, riesgos financieros, me permite tener toda esta información o agruparla. Hay un módulo que no les mencioné, que es la parte de auditorías. También aquí tenemos auditorías ahorita basadas en procesos. En el futuro cercano vamos a hablar ya de auditorías basadas en riesgo, que es otra tendencia que hay. Pero si se fijan, desde aquí nosotros podemos tener módulos transversales
para que entre las áreas o las diferentes áreas podemos estarnos comunicando o integrando. Entonces, Moni, no me gustaría estar aburriendo a la gente con este tema. Me encantaría pasar a esta parte de preguntas y respuestas si ustedes tienen, y empezar a ver cómo podemos apoyarlos de una manera fácil y rápida desde Pilar. Claro que sí, Luis Enrique, muchísimas gracias. Si quieres, entonces dejas de presentar aquí. Muchísimas gracias por toda esta exposición que nos has hecho hoy en la que pudimos ver, por ejemplo, esos riesgos que son tendencia a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y específicamente en México, donde vimos, entre otros, la ciberseguridad, la protección de la información. También estuvimos viendo todo este contexto geopolítico que se viene este año que llama bastante la atención, por supuesto. Y finalmente estuvimos conociendo sobre esas tendencias y esos elementos claves para una adecuada gestión de estos riesgos, que como pudimos ver en nuestra herramienta a través de esta rápida demostración que has hecho, en Pirani nos acompañamos a gestionar fácilmente todos estos tipos de riesgos, riesgos operativos, riesgos de seguridad de la información. También tenemos el módulo para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y todo el tema de cumplimiento o compliance. Entonces, muy invitados a que si no han creado su cuenta, lo puedan hacer, que puedan conocer cómo los acompañamos a gestionar fácilmente todos estos tipos de riesgos para que sus organizaciones estén mejor aseguradas este año y estén preparadas para enfrentar los riesgos de una mejor manera y evitar que haya una materialización que ponga en riesgo la continuidad. Luis Enrique, pues muchísimas gracias por aquí. Pues había un par de preguntas. Era una muy concreta sobre el tema de las medidas de mitigación en la herramienta, pero sí, pues ya vimos que sí contamos con ese módulo, controles, planes de acción. Pirani les va a permitir gestionar esto y también tenemos una pregunta que nos hace Tarcisio Hernández. Él dice si nuestra herramienta cuenta con una malla geoprotectora en cuanto a la ciberseguridad. No, nuestra plataforma es una plataforma de gestión de los riesgos de ciberseguridad. Quien te va a dar esa malla geoprotectora son todos tus dispositivos de la DMZ que tú tengas conectados o esa parte de correlación de los eventos. Y ahí se vienen para como incidentes a la plataforma y los gestionamos. Perfecto. Muchas gracias entonces por esa claridad. Y bueno, no, pues veo que no hay muchas preguntas de los asistentes. Vamos a ver si por acá tengo algo. No, los comentarios son muy buenos, excelente presentación, una información muy amplia la que has compartido hoy. Gracias por la información, por la actualización del tema. Y no, pues veo que los comentarios de nuestros asistentes son muy buenos hacia lo que has presentado. Todo ha sido de muchísimo valor, insisto. Entonces, no hay preguntas. Bueno, no. Entonces, antes de finalizar, les recuerdo que está disponible nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2024 y que pueden descargarlo gratis a través del link que les voy a compartir por el chat. Luis Enrique, por acá nos dicen que dónde te pueden contactar para tema México en Pirani directamente, pues en México. Directamente en el código QR que les dejaste con Jorge. Ok, ya se los Con voy a volver a Jorge, compartir. sí, con Jorge hacen la cita. Ya próximamente voy a tener también mi código QR, prometo, ya con mi agenda, pero por temas de espacio, con Jorge me apoyo en el tema nada más de filtrar de qué región son, y con mucho gusto les dejo mis datos para que ustedes los tengan sin ningún compromiso y simplemente como tema de cultura general podemos platicar sin problema alguno. Claro que sí, aquí entonces pueden agendar esa reunión de 15 minutos si desean conocer más detalles sobre nuestros sistemas para la gestión de riesgos, sea ORM, ISMS, AML o compliance. Aquí vamos a estar dispuestos a atenderlos y resolver esas inquietudes que puedan tener. Bueno, eso es todo entonces por ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Luis Enrique, y también a todos ustedes por haberse conectado, por haber estado tan pendientes y nos alegra mucho que todo el contenido que hemos compartido hoy
haya sido de mucho valor para ustedes. Luis Enrique. Muchísimas gracias a todos, estamos a sus órdenes, por favor, cualquier información o pregunta que después les surja, estamos a sus órdenes.